bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy la profesora Andrea Mantilla. Si necesitas ayuda con el tema de fracciones, este es tu video. Para realizar los ejercicios de fracciones, debes recordar el tema de números enteros y de potenciación. En los links que va a estar abajo vas a conseguir los videos donde explico estos temas. Ahora, para seguir con nuestro tema inicial de hoy, necesitamos reconocer cuál es el numerador y el denominador de una fracción. El numerador es el numerito que siempre va a estar arriba y el denominador es el numerito que va a estar abajo. Ahora, para seguir con este ejercicio que está acá, que abarca la suma y resta de fracciones, necesitamos descomponer todos los denominadores, es decir, los numeritos que están abajo de nuestras fracciones. En este caso son el 9, el 12 y el 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar los criterios de divisibilidad para llevar a cabo la descomposición más sencilla para nosotros. Un número es divisible entre 2 si es un número par, es decir, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Imagínense que tienen el número 93. Ustedes suman esos dos dígitos, es decir, 9 más 3 es igual a 12. Se preguntan ahora, ¿el 12 está en la tabla de multiplicar del 3? Sí, es decir, que es un número divisible entre 3. Ahora vamos a ver si es un número divisible entre 5. Eso quiere decir que el número debe terminar en 0 o en 5 para ser divisible entre 5. Ahora, vamos a descomponer el número 9. Primero lo que debemos hacer es verificar si es divisible entre 2. En este caso, el 9 no es divisible porque no es un número par, es decir, no tiene una mitad exacta. ¿El 9 está en la tabla de multiplicar del 3? Sí, es decir, que es divisible entre 3. 9 entre 3, 3. Y 3 entre 3, 1. Ahora vamos con el 12. Lo primero que vamos a verificar, como les dije, es si es divisible entre 2. Casualmente, el 12 es un número par, es decir, que tiene mitad. Entonces, quiere decir que es divisible entre 2. 12 entre 2, 6. Vamos a verificar ahora, ¿el 6 tiene mitad exacta? Sí, es decir, que sigue siendo divisible entre 2. 6 entre 2, 3. Y 3 entre 3, 1. Vamos a realizar la misma operación con el 4. El 4 es un número par, quiere decir que es divisible entre 2. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Esto no ha terminado acá. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo se basa en seleccionar todos aquellos números que sean comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Qué es un número común? Un número común es que se repita en todas las descomposiciones y un número no común es lo contrario, es decir, que no se repite en alguna de ellas. En este caso que pueden ver acá, ningún número es común. ¿Por qué? Porque el 2 no se repite en este caso y el 3 no se repite en este. Ahora, vamos a seleccionar el mayor número de veces que se repite el 2. En este caso, o en este, es 2 a la 2. Y después vamos a buscar el mayor número de veces que se repite el 3, que es 3 a la 2. Resolvemos esa potencia que nos da 4 multiplicando a 9. Y por último, resolvemos esa multiplicación que nos da 36. Este 36 que va a estar acá va a ser nuestro nuevo denominador. Luego vamos a proceder a realizar la división de este 36, que es nuestro nuevo denominador, por los denominadores anteriores. En este caso, 36 entre 9, 4. Y 4 por 2, 8. Vamos a conseguir colocando el signo negativo. 36 entre 12, 3. Y 3 por 5, 15. 36 entre 4, 9. Y 9 por 7, 63. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recordando la suma de números enteros, vamos a sumar los números que sean de signos iguales. En este caso, 63 más 8 nos da 71. Y dejamos por fuera el signo que es diferente, que es el menos 15. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a restar 71 menos 15. Que nos da 56. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es verificar si nuestra fracción se puede simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Que ambos números, es decir, tanto el numerador como el denominador, se dividan entre el mismo número.
En este caso, 56 y 36 son números pares. Quiere decir que se van a dividir entre 2. 56 entre 2, 28. Y 36 entre 2, 18. Siguen siendo números pares, es decir que se van a seguir dividiendo entre 2. 28 entre 2, 14. Y 18 entre 2, 9. ¿Qué va a pasar ahora? El 14 no es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque yo digo entre 3. Porque el 9 no puede ser dividido entre 2, porque no tiene una mitad exacta, pero sí entre 3. Ahora, como podemos ver, no existe ningún número que nos pueda dividir a ambos números y nos dé un resultado de una división exacta. Esto quiere decir que nuestro ejercicio quedó hasta acá, hasta 14 sobre 9. ¿Para qué se hace una simplificación? Para llevar a su mínima expresión nuestra fracción y de esta forma simplificar nuestro resultado. Ahora las siguientes operaciones que vamos a realizar es la multiplicación y división. Con la multiplicación, ¿qué voy a hacer? Voy a primero a multiplicar mis signos. En este caso, menos por más nos va a dar menos. Recuerden que tienen que estudiar las reglas para sumar, multiplicar y dividir enteros. Ahora, 3 por 7 nos da 21. Eso quiere decir que la multiplicación de fracciones es lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, 2 por 9, 18. ¿Qué vamos a hacer ahora? A simplificar. Siempre cuando tengamos oportunidad, los ejercicios que se pueden simplificar, los vamos a simplificar. En este caso, 21 y 18 son números que están en la tabla de multiplicar del 3, es decir, que son divisibles entre 3. 21 entre 3 nos da 7. Vamos a seguir colocando, por supuesto, nuestro negativo. Y ahora, 18 entre 3, 6. En el caso de la división va a ser en X, es decir, numerador por denominador y denominador por numerador. Ahora, 7 por 8, 56. Y 5 por 4, 20. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar. En este caso son números pares, es decir, que los voy a dividir entre 2. 56 entre 2, 28. Y 20 entre 2, 10. Sigue siendo un número par, es decir, que lo voy a seguir dividiendo entre 2. 28 entre 2, 14. Y 10 entre 2, 5. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de fracciones. Los tipos de fracciones que ahorita están son propia, impropia y mixta. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia se da cuando mi numerador es menor que mi denominador. En este caso tenemos 2 sobre 5. Es una fracción propia. ¿Por qué? Precisamente porque mi numerador, que es 2, es menor que mi denominador, que es 5. Una fracción impropia, ¿cómo se reconoce? Es cuando mi numerador es mayor que mi denominador. Tal es el caso de esta fracción, que tenemos un numerador muy grande, que es 6, acompañando a un denominador, que es 3. Es un denominador más pequeño. Ahora, una fracción mixta es cuando tenemos un número entero, en este caso menos 10, acompañando a una fracción, que en este caso es 2 sobre 7. Pudiese ser una fracción propia o una fracción impropia. Ahora lo que vamos a realizar es que vamos a llevar una fracción impropia a una mixta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar a nuestra fracción, que es 16 sobre 5, como una división normal. Vamos a buscar ahora un número que multiplicado por 5 nos dé 16 o cercano a 16. En este caso es el 3. ¿Por qué? Porque 3 por 5 nos da 15. A ese 15, ¿cuánto le falta para llegar a 16? 1. Este 1 que está acá va a ser nuestro numerador, es decir, el numerito que está arriba. El 5 se va a seguir manteniendo como mi denominador. Y el 3 va a ser el número que va a acompañar a mi fracción. En este caso pueden ver que tenemos un signo negativo, es decir, que ese negativo va a acompañar tanto a mi número entero como a mi fracción. Ahora vamos a transformar una fracción mixta a una impropia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar mi número entero por mi denominador
y a sumar o restar según corresponda mi numerador. En este caso vamos a sumarlo porque el signo que está acá es positivo. Es decir, vamos a multiplicar 5 por 8 menos 5 por 8 y vamos a sumar el 3. El denominador de mi fracción va a seguir manteniéndose igual, es decir que el 8 voy a seguir manteniéndolo como mi denominador. ¿Qué vamos a hacer primero ahora? Vamos a resolver la multiplicación de 5 por 8, menos por más, menos, y 5 por 8, 40. Seguimos manteniendo el signo y el número 3, de igual forma el denominador que es 8. En este caso son signos diferentes, es decir que se van a restar y se va a colocar el signo de número mayor que es el 40, que tiene un negativo. 40 menos 3 es 37 sobre 8. Ok, ahora vamos a ver el caso de las expresiones decimales. En las expresiones decimales tenemos la expresión decimal limitada, ilimitada y mixta. ¿Qué es una expresión decimal limitada? Es aquella expresión cuyos decimales son de una cantidad específica, es decir, limitada. Una expresión decimal ilimitada es cuando tenemos una cifra decimal infinita que se va a repetir infinitas veces. Por ejemplo, en este caso, 32. Se va a repetir ese mismo 32 infinidad de veces. Ahora tenemos la expresión decimal mixta. ¿Qué significa ella? Que ella va a tener una cantidad específica de decimales que no se van a repetir, en este caso 24, y luego una cantidad infinita, ilimitada, de decimales, en este caso 1, es decir, el 1 se va a repetir infinitas veces. Para nosotros expresar que una cantidad se va a repetir, podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar el 1,32 debajo de un sombrerito y eso nos va a indicar que esa cifra es la que se está repitiendo. En el caso de la mixta, ¿qué vamos a realizar? Vamos a escribir la cantidad que no se va a repetir, es decir, 1,24, y debajo del sombrerito el número 1, que es el que se repite infinidad de veces. Ok, ahora vamos a ver una fracción generatriz. ¿Qué es una fracción generatriz? Se basa en crear o generar una fracción a raíz de mi expresión decimal. Vamos a ver el caso de la expresión limitada. Recuerden que la expresión decimal limitada es aquella que tiene una cantidad específica de decimales. En este caso que tenemos 1,24. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir ese número sin el decimal, es decir, sin la coma. 124. Vamos a colocar un 1 por mi parte entera y luego tantos ceros como decimales haya, es decir, 2 ceros en este caso. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Como pueden ver, aquí ya se me generó mi fracción generatriz a raíz de mi expresión decimal limitada. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que nosotros debemos tratar de simplificar a la mínima expresión cada ejercicio que tengamos. En este caso, 124 y 100 son números que se puede dividir entre 2 porque son pares. Esto nos va a dar como resultado 62 sobre 50. Esto sigue siendo un número par, es decir que se puede seguir dividiendo entre 2. Esto nos va a dar 31 sobre 25. Como pueden ver, ya esta cantidad no se puede seguir simplificando porque no existe un número que pueda dividir a ambos números. Es decir que nuestro ejercicio quedó hasta acá. En el caso de la expresión decimal ilimitada, que es aquella que tiene una cantidad infinita de decimales, lo que vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, que yo tengo 2,6666, que se repite infinidad de veces, y coloqué 2,6, el 6 debajo del sombrerito, como les expliqué, vamos a escribir esta cantidad 2,6 sin el decimal, es decir, el número 26, restándole la parte que no se encuentra debajo del sombrerito. En este caso es únicamente el número 2. Y luego vamos a colocar tantos 9 como cantidades haya o se encuentren debajo de este sombrerito. En este caso es un solo número, es decir, vamos a escribir un solo 9. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a restar la cantidad 26 menos 2. Eso nos da 24 sobre 9. Este número se puede simplificar entre 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 2 más 4 nos da 6. 6 es un múltiplo de 3, al igual que 9. 24 entre 3 nos da 8 sobre 3.
Esto sería todo nuestro ejercicio. En el caso de una expresión decimal mixta, que es aquella que tiene una cantidad limitada de decimales junto con una cantidad ilimitada, en este caso 1,5, 32, 32, 32, al final que nos da 1,5 y 32 sobre el sombrerito, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir mi cifra completa, es decir, 1532, restándole la cantidad que no se encuentre debajo del sombrerito, es decir, 15. Ahora, de denominador voy a colocar tantos 9 como números o cifras haya debajo del sombrerito. En este caso tengo que colocar 2 9. Luego voy a colocar tantos ceros como cifras decimales no estén debajo del sombrerito. En este caso, el 5 es el único número o cantidad que no está debajo del sombrerito, es decir, que voy a escribir un solo cero. Ahora, voy a restar 1532 menos 15 es 1517. Sobre 990. Hasta acá quedó mi ejercicio porque esto no se puede simplificar o dividir por el mismo número. Esto fue toda la clase por hoy de fracciones, espero les haya gustado, suscríbanse ahorita, vean los demás videos, cuídense mucho, un besito.